primer lugar, agradecer a Euskal Zaindia que me ha invitado a estas jornadas o a este simposio. Agradecer también la presentación del moderador, a pesar de que le haya cortado. Y anunciar que es posible que a todos ustedes les decepcione lo que yo voy a contar. Porque aquí ha venido por la mañana alguien de Euskal Zaindia y nos ha contado lo que es Euskal Zaindia y lo que hace. Ahora un miembro de la Academia Gallega nos ha contado lo que es la Academia y lo que hacen. Y yo no voy a explicar lo que es el Instituto de Estudios Catalans, porque a mí me dieron un título que era la gestión, como dice esto, la gestión de la diversidad lingüística en España desde las academias. Pues intentaré hablar de esto. Empezaré leyendo un pequeño prólogo, que es todo lo que he sido capaz de escribir, y luego pasaré a enseñarles muñequitos con esto. A ver, universalidad y diversidad del lenguaje. Me gustaría empezar por ahí. Como escribió el lingüista y antropólogo norteamericano de origen alemán Edward Sapir, los dos fenómenos más impresionantes del lenguaje son su universalidad y su extrema diversidad. Por la primera, entendía Sapir que todo pueblo posee un sistema de comunicación del tipo que denominamos lengua natural, y ese sistema es siempre completo en cuanto a su estructura interna y en cuanto a su función es apto para cubrir las necesidades expresivas del pueblo que habla la lengua que sea del caso. A Koldo Michelena, esa especie de euskérico blending, o dos en uno, de lo que representaron para el catalán Joan Coromines y Pompeu Fabra, conjuntamente, le gustaba recordar el posicionamiento de Sapir en esta y otras cuestiones. De la universalidad del lenguaje se desprende su enraizamiento en la unidad de la naturaleza humana. La diversidad es consecuencia de la evolución diferenciada de las culturas humanas, de la dimensión pública del lenguaje y de su capacidad de adaptación a entornos específicos. De la universalidad, y a ello apunta aquel carácter siempre completo de todo sistema lingüístico mencionado más arriba, se desprende que no hay diferencias cognitivas, entre los seres humanos en función de la gramática de su lengua. Existen diferencias atribuibles a un desarrollo histórico dado, pero no a la gramática. Sea cual sea el criterio de medición de ese desarrollo. Para saber si una cultura es más desarrollada o menos, tenemos que tener un criterio de medición y este puede variar. Michelena solía afirmar que toda lengua pertenece a una misma especie, lo que debería hacer reflexionar a quienes hoy asimilan la diversidad de las lenguas y la diversidad de las especies naturales, aunque sea con la mejor intención. Me estoy refiriendo a personas que defienden hoy en día, lingüistas que defienden, se interesan por las lenguas amenazadas y hablan de las lenguas como especies. Creo un error plantearlo en estos términos, pero bien. Por otra parte, siguiendo otro de los posicionamientos de Sapir, podemos afirmar que es plausible, cuando menos tanto como o más que discutible, que las lenguas de tipologías varias puedan orientar en parte la experiencia que sus hablantes se hagan de la realidad, esto es, su conocimiento de su mundo social y de su entorno natural. Es pertinente traerlo a colación al debatir sobre la diversidad de las lenguas. Al fin y al cabo, esta diversidad crea, en sentido estricto, la unicidad de nuestra lengua, por poner el caso más próximo a cada quien. Nuestra lengua, sea el catalán, el euskera u otra, es la que es, porque para otros muchos no es su lengua, sino otra lengua. Es de la pluralidad de lenguas de donde nace la singularidad de nuestra lengua y de cualquiera otra. Sin embargo, la igualdad formal de las lenguas, de que hablaba Sapir, no la acompaña una igualdad funcional que vaya más allá de cubrir las necesidades expresivas de los hablantes en un momento histórico. Ni todas las lenguas se escriben, ni todas las lenguas se enseñan en la escuela, ni son vehículo de enseñanza, ni son todas oficiales, ni son todas lenguas de comunicación internacional, ni todas son lenguas sagradas, ni todas tienen garantizada su continuidad. El respeto a la diversidad es una cuestión de derechos y de ecología, de respeto a los seres humanos con quienes no se comparte una lengua.
seres humanos con una trayectoria histórica, cultural y sociolingüística, con vínculos emocionales y con expectativas de futuro. Construir un sentido común sobre la negación de la racionalidad de tales vínculos y de tales expectativas, simplemente porque son de los demás o no se comparten, es una manera de naturalizar e invisibilizar los intereses y los privilegios de quienes ostentan ese sentido común. La diversidad es importante, además, porque, entre otras cosas, permite enfrentarse a un problema desde más de una perspectiva y hallar, tal vez, más de una solución. Y tras este homenaje un poco doctoral a la realidad lingüística humana y a ilustres glorias lingüísticas locales, entremos en materia. Bueno, quiero decir que vamos a pasar al PowerPoint. El contexto en que escribían Sapir y Michelena era muy distinto del actual. Muchos lingüistas, cuando hoy hablan de diversidad, es para lamentar o certificar su pérdida a nivel mundial. No voy a reiterar cifras ni estadísticas, se han repetido hasta la saciedad, las más de las veces sin un conocimiento directo de los cálculos que las fundamentan. Limitémonos a suscribir la amenaza que pesa sobre la diversidad lingüística, sobre la eventual continuidad de las lenguas del mundo, o ya hay quien diría sobre la sostenibilidad. Bien, y ahora mi PowerPoint. ¿Dónde está? ¿Aquí? Sí. A ver, espera. ¿Esto es el título? Sí, bueno, pero lo que no puedo hacer es... Bueno, muy bien. Esto es un índice, no lo leáis porque no es demasiado largo y además no va a llegar al final si no está mi abogado. En este esquema se pretende reflejar simplemente algo que todos sabéis, que es el origen de la diversidad lingüística y los tipos de cómo se puede haber originado la diversidad lingüística. Tenemos, por un lado, el mundo, digamos, el aspecto territorial, el mundo autóctono, las lenguas que se han hablado siempre en un determinado territorio, por lo menos históricamente, las lenguas de la diáspora, que son muy distintas entre sí, la diáspora armenia o la diáspora judía son cosas muy distintas, son experiencias distintas, pero son experiencias de diáspora. La migración, en primer lugar, en la época de la industrialización, pues la urbanización la industrialización y la urbanización fueron determinantes, y hoy en día, bueno, eso que he llamado desterritorial ya hablaremos luego, y el desplazamiento forzoso, es decir, el caso de los refugiados. Tanto la pérdida de la diversidad global como su incremento a nivel local, debido a los movimientos de población hoy existentes, tienden a crear un mundo menos diverso y unas sociedades más complejas lingüísticamente y culturalmente. Ambos problemas exigen una gestión eficaz en la cual convergen políticas de sostenibilidad, de acogida y convivencia y de aprovechamiento de recursos humanos con capacidades lingüísticas y culturales específicas y variadas. Espero que se haya entendido. No solo es el problema de gestionar una nueva situación, es también la capacidad que podamos tener de aprovechar este capital humano, lingüístico, cultural que, al fin y al cabo, pues, convive con nosotros, sobre todo en medios urbanos, pero no solo. Quería tratar algunos problemas terminológicos, en parte porque en muchos de los papeles que he visto del Congreso se habla mucho de lenguas minoritarias, minorizadas. Bueno, quería decir algunas cosas. El término minoritarias y mayoritarias se ha usado, es más conocido, sobre la base de la demografía y del territorio y bien dentro de la sociolingüística probablemente ha estado tradicional. La sociolingüística ha sido desplazado por él de lenguas dominantes y lenguas recesivas, es decir, lenguas cuyo resultado, el resultado de esta dialéctica es la aparición de lenguas minorizadas, la aparición de conflictos lingüísticos en el sentido técnico de la palabra,
Conflicto lingüístico no quiere decir que la gente vaya a pedradas por la calle, que también puede, pero es un término técnico que, en fin, que enfrenta a la gente con un determinado dilema y con un estrés suplementario a la hora de convivir con los demás, porque tiene problemas de elección de la propia lengua. Esto produce desigualdad de derechos y produce unos efectos que tienen que ver con aspectos de interferencia, con aspectos comunicativos como la alternancia de lenguas, como la pérdida de géneros tradicionales en una comunidad y con otros aspectos socioculturales. Por ejemplo, la sustitución lingüística, la desaparición absoluta de una lengua, ¿no? Hoy en día se habla, desde otra perspectiva, tal vez más, de lenguas menores y lenguas mayores, que no implica demasiadas cosas, pero probablemente esta perspectiva nos remite más al mercado lingüístico, a qué lenguas pueden, digamos, competir en el mercado global, y qué lenguas se van a quedar a otro nivel de competencia. Les he puesto esto del catalán como lengua mediana de Europa. No es cosa mía, es cosa de los sociolingüistas catalanes actuales que les ha dado por ahí. Pero bueno, la idea no es mala, ¿no? Bueno, esto de la diversidad lingüística en España, que es de chiste, pero bueno, no vamos a ir tan lejos como esperaría Esperanza Aguirre, pero en las Cortes de Cádiz, la Constitución española de 1812 es el fundamento, digamos, del Estado moderno, no hablaban de ninguna lengua, a pesar de que entendían la nación como la reunión de los españoles de ambos hemisferios, y eran unos hemisferios donde, bueno, dejémoslo. Les he puesto el ejemplo de los conceptos de nación y de país, tal como están definidos en el diccionario de la DRAE. Conjunto de los habitantes de un país regidos por el mismo gobierno, territorio constituido en Estado soberano. Tanto en un caso como en otro, lo que crea la nación o lo que crea el país es quien manda. El poder, ya está. Pues si miran el diccionario del Instituto, conjunto de gente que comparten una lengua, una historia, una cultura, nada. No hay que compartir nada. Solo hay que estar debajo. Entonces... no sé, Dios me ha castigado. Oye, esto se ha vuelto loco. Aquí hay alguna que está enferma. No, perdón. El régimen lingüístico del 78, que empieza con... Mira, nunca había tenido una constitución tan a los pies. Bueno, este es el artículo de la Constitución, todos lo conocen, ya todo lo que yo voy a decir lo sabe todo el mundo. Pero bueno, pero alguien me está boicoteando. ¡Es este! Bien. Entonces, a ver, es curioso, es una Constitución que obliga a los ciudadanos a conocer una lengua. Yo no sé si hay muchas constituciones en el mundo que contengan un artículo como este, me han dicho que la búlgara, pero en cualquier caso obliga a los ciudadanos a conocer una lengua. Y una vez los tiene obligados, entonces les reconoce un derecho, que es el derecho de usar esta lengua, cuando en realidad lo que podría haber hecho es reconocer de entrada a los ciudadanos el uso de las lenguas que los ciudadanos conocen. Pero ahora ya está, no lo vamos a... Es una reflexión. Otra reflexión más, digamos, que podría tener solución en el futuro. No existe una denominación de cuáles son las lenguas que se hablan en España. Luego, visto lo visto, yo ya no sé si es mejor que exista o que no exista, pero bueno. Y tampoco del ámbito territorial en que se hablan las demás lenguas. Y no hay una mención a las lenguas no españolas porque en aquel momento realmente pues, no había la inmigración que hay hoy y tal, ¿no? Bien,
el tema que me interesa, ya ha salido antes no sé cuántas veces, es el de las lenguas y las fronteras y los problemas que se crean. En este caso pueden ser fronteras políticas o fronteras administrativas. En mi caso, que es el catalán, pues está repartido entre 4 estados y entre 5 comunidades autónomas. Bueno, el caso de Euskadi es, bueno, del euskara es similar, etcétera, ¿no? Bien, esto crea, o sea, teniendo en cuenta la idea de la Constitución, que es, por otro lado, algo que no he dicho, pero ya se ha dicho aquí, que remitir la política concreta, el estatus de las lenguas a los estatutos de autonomía y, por tanto, a las comunidades autónomas. Esto crea un problema grave. Tiene un efecto, el hecho de que las lenguas no coinciden, las divisiones administrativas y las divisiones lingüísticas no coinciden, tiene un efecto que es lo que yo he llamado la proyección de la realidad lingüística en la división administrativa. Por un lado, hay una ausencia de una política lingüística unitaria para hablantes de una misma lengua, no tienen la misma política lingüística o no tienen el mismo régimen lingüístico educativo la gente en Cataluña, en Baleares o en Valencia. Y esto crea desigualdades y conflictos. Pero bien, crea otros problemas, como el más paradigmático es el caso del catalán y del valenciano y el conflicto que se ha denominado, lo que se denominó el conflicto lingüístico valenciano. No. Bien, el problema de si son una lengua, no son dos lenguas, bueno, en fin, estas cosas. Pero bueno, para no hablar de casa, voy a meterle el dedo en el ojo a mi colega y voy a hablar de un caso muy concreto y muy específico, que es el gallego que se habla en la parte occidental de Asturias. Es decir, como acaban de decir, hay una parte de Asturias donde se habla gallego. Bien, ¿qué ha ocurrido? Que tanto el gobierno de Asturias como, lamentablemente, la Academia de la Lengua Asturiana, en la medida en que este trocito de tierra cae dentro de su ámbito administrativo, consideran que es de su competencia. Por tanto, es de su competencia no solo regirlo, sino definirlo. Definir qué es. Digo lamentablemente porque la Academia, si no me equivoco, la Academia de la Lengua Asturiana publicó unas normas ortográficas antes de que existieran las normas ortográficas oficiales del gallego. Antes, la Academia de la Lengua Asturiana publicó unas normas ortográficas para este trocito de tierra donde se hablaba gallego. En aquel momento, por lo menos, reconocían que era gallego. Ahora no estoy muy seguro de que reconozcan que es gallego. Probablemente es asturiano occidental. Es una de las consecuencias de estas cosas. Bueno, pasamos. Bien, esto no quiere decir nada, es del reconocimiento. Esto hace que el reconocimiento del catalán en distintos territorios pues, sea distinto y ya está. Les he puesto aquí el ejemplo de Andorra porque Andorra no pertenece a España, es un Estado, no sé si muy soberano, pero es un Estado y forma parte de la ONU. Poca broma, cada 25 años se oye hablar en catalán en la ONU. ¿No? Si Andorra entrase en la Unión Europea hoy, el catalán sería oficial. El 0,6% de catalanohablantes habrían conseguido que el catalán fuese oficial. Y en las instituciones de la Unión, porque ser oficial quiere decir eso, ¿no? El Instituto también tiene competencia sobre la lengua de signos catalana, que fue declarada oficial en Cataluña. Y entonces, ahora se trataba de hablar de academias. Vamos. Bueno, yo ahora quería hablar de cuál es el objetivo de las academias, cuál ha sido el objetivo general, pues, en fin, la planificación del corpus, sobre todo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? La elaboración de un modelo de lengua
Y también veo, o sea, esto que aquí Euskaltzaindia llama tutelar, en los estatutos del instituto aparece una cosa como que el instituto está obligado, aparte de la normativa y todo, a hacer el seguimiento del proceso de normalización, que supongo que sería lo de tutelar, ¿no? Existe una interacción entre lo que es la planificación del corpus y la planificación del estatus. Esto lo podemos ver en muchos aspectos. Podría tratar de... En fin, lo que está ocurriendo en Valencia es un claro ejemplo. El problema de que, por ejemplo, antes de que existiera una ortografía oficial en Galicia, hubiera una polémica que espero que haya residido sobre el corpus del gallego, sobre la normativa, sobre si el gallego y el portugués son la misma lengua o no lo son, etc. Esto fue un debate en un determinado momento, un debate un poco sangrante, pero lo que me importa es que esto afectaba, lo más grave es que afectaba al proceso de normalización de la lengua. Es decir, en un determinado momento las cuestiones de corpus son muy sensibles, ¿no? Pero no pueden entorpecer lo que sería el estatus de la lengua. Euskaltzaindia, yo creo que es un caso único, o casi, en el Estado. Euskaltzaindia siempre se ha asociado al euskera, o al euskar, a todo el euskara y solo al euskara, por ley. No quiero decir que se haya asociado siempre por ley, quiero decir que se ha asociado siempre socialmente, por un reconocimiento social, pero también por ley, si no estoy equivocado, si no se ha cambiado esto. Es un caso en el que no se producen los problemas que tenemos en Cataluña en relación con lo que he planteado antes. El año 76, es decir, cuando el cadáver de Franco todavía estaba caliente, se publicó el decreto de reconocimiento del Institut d'Estudis Catalans. En su artículo primero dice, cuyo ámbito de actuación se extenderá a las tierras de lengua y cultura catalanas. ¿Qué ocurrió? Entonces todos entendimos esto de la misma manera. Todos, quiero decir, todos los en fin, por lo menos algunos. Entendimos que se trataba de las tierras de lengua y cultura catalana, que era una manera de no decir otra cosa que otra gente decía de otra manera, ¿no? Como los països catalans o cosas así. Pero ¿qué ocurrió? Que este decreto es un decreto preconstitucional. Luego vino la Constitución, vinieron los estatutos y con el Estatuto de Valencia ocurrió algo muy importante, y es que el término valenciano, no lengua valenciana ni idioma, el término valenciano se convirtió en un término jurídico. Y esto pesa sobre nuestra realidad, por decirlo de algún modo. Bien, en cambio, en el Estatut catalán no se menciona el Institut d'Estudis Catalans. Por eso se creó una ley, bueno, una ley más tarde, en la cual se habla de la autoridad lingüística del instituto en relación con tres ámbitos. Es decir, hay tres ámbitos, que son estos que aparecen aquí, que deben seguir la normativa del instituto. Entonces, el instituto tiene que hacer la normativa, pero quien se ha inventado esto es el que tiene que poner las multas o meter a la gente en la cárcel por hacer una falta de ortografía. Yo no sé si hacer una falta de ortografía merece 6 años de prisión y un día, pero en todo caso no es el instituto el que debe administrarlo esto. Bueno, a ver qué contáis, luego. Era un... bien. Somos... Bueno, entonces, ¿se ha acabado? Fantástico. Estoy fuera de... 3 minutos. 3 minutos, ya está. Bueno, pues existe la Academia, se crea la Academia Valenciana de la Lengua. La Academia Valenciana de la Lengua se crea por una ley del Parlamento de las Cortes, bueno, del Parlamento Valenciano. Es un pacto político entre PP y PSOE. Tras bambalinas hay cosas más tristes.
y se constituye, y para entendernos, se constituye, por decirlo así, en la época de Zaplana, que tenía la universidad en contra, hace una operación que es muy inteligente. En parte, por un lado, en la universidad estaban los profesores de lingüística, en fin, que sabían lo que era el catalán y que el catalán y el valenciano eran la misma cosa y estas cosas, y había una cosa que se llamaba Academia de Cultura Valenciana, donde residían básicamente quienes proponían una ortografía secesionista, una actividad secesionista. El valenciano no es catalán, etc. Esto tiene aspectos históricos. También quiero decir que valenciano es un término histórico para designar el catalán. El catalán en la Edad Media, en tiempos históricos, el centro era Barcelona, el centro de la político y cultural de la Cataluña medieval. Primero fue Barcelona, pero luego fue Valencia y luego fue Nápoles. O sea, y de aquí viene, en parte, esta legitimidad histórica del valenciano como nombre de la lengua. Pero tenemos un problema con una lengua que tiene pues, dos nombres, pero hay otras lenguas que tienen. En todo caso, en el segundo estatuto, en el nuevo Estatuto de la Comunidad de Valencia del 2006, aparece la expresión el idioma valenciano. Es el oficial, no dice lengua, pero es el idioma, y en cualquier caso, desde el punto de vista que nos interesa, aparece Academia Valenciana, lo cual quiere decir que hoy en día esta institución forma parte de lo que se ha llamado el bloque de la constitucionalidad y, por tanto, esto es algo muy difícil de mover. Y, por tanto, los catalanes debemos ir acostumbrándonos a vivir con ello, como con las señoras. Existe también, no sé si lo saben, pero existe, acabo con el catalán ya, y con una recién creada Academia Aragonesa de la Lengua. Esto también tiene una historia, pero bueno, esta Academia Aragonesa de la Lengua se crea y es una academia de las lenguas de Aragón. Pero es que, bueno, y tiene dos institutos. Es una academia, tiene dos institutos, el Instituto del Catalán y el Instituto del Aragonés, para entendernos, ¿no? A diferencia del caso valenciano, aquí parece que por ley quienes deben formar, porque no está constituida aún esta academia, son gente que sean profesionales y expertos en el catalán de Aragón. En Valencia, los miembros de la academia deben ser de la comunidad autónoma, residentes en la comunidad autónoma valenciana. Es decir, que un profesor, como no sé si lo conocen, el señor Germà Colón, que ha sido toda su vida profesional, ha sido profesor en Zúrich y es uno de los romanistas más reconocidos, no hubiera podido ser miembro de esta academia, ¿no? De hecho, no es. En cambio, hay miembros de esta academia que son miembros del Instituto de Estudios Catalanes. ¿Por qué? Bueno, no tengo tiempo de... Bueno, les explicaré, me dejas acabar con esto. A ver, esto de que distintos entes normativos existan para una misma lengua es lo que se ha llamado policentrismo o pluricentrismo. Entonces, esto, bien, debe considerarse en cada caso, ¿no? Pero en el caso en que estoy metido yo, me lleva a considerar cosas como lo que he escrito aquí. Un pluricentrismo que solo sirva para garantizar la existencia de instituciones que respondan a la división administrativa española y para legitimar la apropiación simbólico-administrativa de las lenguas
que caracterizan el régimen lingüístico de la España autonómica no aporta intrínsecamente nada ni a la lengua ni a la comunidad lingüística catalanas. Es un juicio del cual me hago único responsable. En contrapartido, como información, pues la sección filológica del Instituto de Estudios Catalans es una sección que está formada por miembros de 4 estados y de 4 comunidades autónomas, creo, y que crea un código que pertenece a los distintos dialectos y crean un código denotativo, que es lo que llamamos la lengua común, la lengua estándar, la lengua literaria, que era el término que utilizaba Pompeu Fabra, y este código está ahí para quien lo quiera tomar. En realidad, los escritores valencianos que han escrito en catalán siempre han seguido las normas del Instituto de Estudios Catalans, ¿no? Bueno, perdonen que haya sido así. No espero que hayan aprendido nada, pero espero que... Eso se lo dejo y ustedes lo ven. Ay.